Ya, entonces, la clase pasada vimos, eh, comenzamos entonces con reología y quedamos, a ver, lo que yo me acuerdo fue que llegamos hasta la definición de viscosidad, tasa de deformación, que es la derivada temporal de la deformación, y ahí está la definición de viscosidad, que es la medida de la resistencia de un material a fluir. Vimos una definición súper básica de lo que es un cuerpo elasto-viscoso o viscoelástico, y ahí quedamos. Entonces, en realidad, el capítulo de reología, lo más relevante es entender lo que es la región dúctil de la litósfera, ¿ya? Porque en el capítulo anterior vimos la región frágil, que es cuando la roca está la parte más superficial, en los primeros 30 kilómetros. Ahí lo que domina la deformación es la ley de Bayerly, que es una ley que nos dice que para cierto esfuerzo máximo, la litósfera o las rocas se van a romper, van a fallar, y eso estaba dado por la ley de Bayerly, que depende solamente de la profundidad, y en el fondo es, claro, a mayor profundidad hay mayor presión litostática, entonces necesitamos más esfuerzo para romper, pero son dos rectas, ¿cierto? Son dos rectas, una en compresión y una en tensión, y cuando se alcanza ese nivel de esfuerzos, la litosfera falla. Eso era para la región frágil, la parte de arriba. Pero si vamos en profundidad, las rocas ya no se comportan frágiles. De hecho, lo frágil es solamente válido para las partes, como dije, las partes superficiales. ¿Por qué? Porque ahí estamos en ambiente frío. Estamos en ambiente frío y sin mucha compresión, sin mucha presión litostática. Pero si vamos en profundidad, la presión va a aumentar, pero también va a aumentar la temperatura. Entonces, el aumento de esas dos cosas eh, va a producir un comportamiento distinto de la litósfera o de las rocas, y se empieza a comportar de forma dúctil, ¿ya? Entonces, a gran profundidad, la presión y la temperatura, las rocas se comportan de forma dúctil, es decir, como que comienzan a fluir. Y la tasa del flujo de la magnitud de los esfuerzos diatóricos delta sigma va a ser una función de la temperatura y de propiedades químicas, composición química de las rocas, y de la tasa de formación principalmente. Ya vamos a ver la fórmula exacta de cómo depende el esfuerzo diatórico máximo o el esfuerzo de Gill stress. ¿Se acuerdan del Gill stress? El yield stress es el esfuerzo máximo antes de que las rocas se comporten, ya sea de forma frágil, si estamos en la parte de arriba, o pasa de la reología elástica en este caso, a una reología dúctil. ¿Ya? O si quieren, otra forma de definir el yield stress es cuando las rocas, es el límite de esfuerzo diatórico en que las rocas dejan de ser o de comportarse de forma elástica y pasan a tener otra reología, ya sea frágil o ya sea dúctil. Entonces ahora, como estamos en la parte dúctil, la fórmula que en realidad todo esto es empírico. Ya la forma frágil también es empírica, es una ley empírica de Bayerly, que depende solamente de la profundidad. La parte dúctil también es empírico, y hay un geólogo que se llama Gotze, que en el año
78, encontró una fórmula para los esfuerzos dietóricos, sigma 1 menos sigma 3 o delta sigma. Entonces encuentra toda esta relación que no es, si aquí uno puede despejar delta sigma. Y ese delta sigma es el límite, o sea, el yield stress para el caso dúctil. Entonces, ¿cómo lo hizo él? Lo que hizo él fue, experimentó con roca del manto, periodita, dunita. En realidad experimentó con varias rocas y a presiones muy altas, de 5000 megapascales, o sea, hasta 5000 megapascales en laboratorio, y temperaturas muy altas, como en la astenosfera. En realidad lo que está acá es lo máximo a lo que llegó, ¿ya? Obviamente hay más el experimento con rangos más bajos también, y lo más alto que llegó fue 5000 y hasta 1600 grados Celsius. Y lo que hizo él fue también hizo variar la tasa de formación entre 10 elevado a menos 6 y 10 elevado a menos 4 segundo a la menos 1. Entonces, probando y haciendo estadística, encontró esta fórmula que está acá. Esa es la fórmula que se llama ley de potencia, porque aparece una exponencial. Y liga la tasa de formación con los esfuerzos diatóricos, a los cuales queremos calcular. En el fondo la pregunta es, ¿a partir de qué nivel de esfuerzo diatórico las rocas pasan de ser elásticas a dúctil? Y la fórmula es, bueno, tasa de formación igual a una constante por el esfuerzo diatórico elevado a n por la exponencial menos q dividido por rt. Acá lo que es, bueno, epsilon punto es tasa de formación, C0 y C0 y n son constantes que dependen de la mineralogía de la roca, ¿ya? Y Q es la activación, también es una propiedad química, el Q, es la activación de energía que se mide en joules sobre mol y depende del mineral y grado de hidratación. Corresponde a la energía mínima para que se produzca una reacción química dada, ¿ya? Ese Q, bueno, si ustedes hicieron fisicoquímica, probablemente sepan más que yo cómo se mide ese Q, pero para efectos prácticos de este curso, los Q son constantes para cada roca. O sea, dada una roca, tenemos un Q, ¿ya? Que es una constante que debe depender de la mineralogía y si tiene y el grado de agua, o sea, de hidratación. ¿Ya? A medida que tiene más agua la roca, se comporta más débil. A medida que tiene menos agua, se comporta más rígida. ¿Ya? Y el R que está ahí es la constante universal de gases, que es 834 por Joule sobre grados Kelvin sobre mol. ¿Ya? Entonces, tomamos esta fórmula y, bueno, tenemos que despejar el delta sigma, o el sigma 1 menos sigma 3, es lo mismo, es delta sigma. Y se obtiene si despejamos el delta sigma, tenemos esta ecuación que está acá. O sea, pasamos multiplicando esto para acá, ahí aparece el exponencial, y después dividimos por C0, ahí está. Aquí faltó un igual, faltó un igual. Aquí está medio mal escrito esto. Sí, aquí faltó un igual. Igual. Pero esta es la fórmula, o esta. ¿Ya? Y bueno, y aplico raíz enésima, y ahí despejo delta sigma. Y delta sigma queda en función de z. Aquí, ¿dónde están los z? Bueno, el T, la temperatura depende de z. Entonces ahí está la dependencia en z. Entonces, finalmente, al igual que la ley de Bayerly, delta sigma la escribimos en función de z, ¿cierto? Para la parte frágil. Esa es la ley de Bayerly.
Y para aquí también queda escrito para la región dúctil en función de Z, siempre y cuando sepamos cómo es la temperatura. Bueno, la temperatura en la Tierra va a depender de dónde estemos parados. Si estamos en la litosfera oceánica, vamos a tener una geoterma. Geoterma es lo mismo que TDZ, ¿ya? Si estamos en la litosfera oceánica, vamos a tener un TDZ. Si estamos parados en el continente, vamos a tener otro TDZ. Y en realidad varía punto a punto, porque en realidad la temperatura es tridimensional, ¿cierto? Pero la dependencia mayor es en profundidad, o sea, mayor profundidad, mayor temperatura. Y lo otro, obviamente, va a depender de las fuentes térmicas. Si estoy cerca de un punto caliente, si estoy cerca de un volcán, obviamente voy a tener anomalías laterales y eso va a afectar el flujo de calor y va a afectar la temperatura. Pero independiente de eso, podemos pararnos en un punto y tomar un gradiente constante. Se mide desde cero. Cero sería, desde la superficie sería 0 grados Celsius, pero siempre se mide con kelvins. Entonces ponemos aquí 273. Esta fórmula está en Kelvin, por si acaso, está en Kelvin. Entonces se mide así: TZ igual 273 grados Kelvin, que es la temperatura de la superficie, más alfa por Z. Y ese alfa va a variar punto a punto donde estemos parados en la Tierra. ¿Ya? Va a depender de las condiciones geológicas. Alfa es una constante. Es un gradiente termal en profundidad. Por ejemplo, si tengo aquí la superficie, tengo T0 y la litosfera oceánica se hace más vieja con la edad, por ejemplo. Entonces me paro en este punto, mido esta profundidad, que le llamo Z sub L, y mido la temperatura acá, que es T sub M, que es 1300 grados Celsius, como por ejemplo, o lo que sea, T sub M menos T sub 0, lo divido por ZL y tengo alfa. Esto es alfa. Ya es un gradiente termal vertical. Entonces, una vez que tengo T de Z, lo reemplazo acá, y ahí tengo la dependencia con sigma de Z en función de Z. Ahí está. Y es claramente no lineal. Si yo lo verificara esto, me va a dar una cosa así. Me va a dar una cosa así. Como asintóticas, curvas asintóticas que a mayor profundidad tiende se hace paralela al eje Z. Acá estamos en tensión, se hace así. Acá estamos en compresión, también asintótico en Z. ¿Y por qué tiende a cero en el infinito o en grandes profundidades? Porque si miramos la fórmula, podemos ver que, por ejemplo, bueno, es cosa de mirar la fórmula aquí, esto es un igual. Si yo digo Tz teniendo infinito, esta temperatura se hace muy alta. Entonces este valor tiende, esto que está acá en el exponencial, tiende ¿a qué tiende esto? A uno. A 1, ¿cierto? Porque el numerador, la fracción tiende a 1, a 0. Entonces, L elevado a 0 tiende a 1. Y voy a tener la tasa de formación dividido por C0 raíz enésima, y es una constante. Y es por esa razón que esto tiende, pareciera que fuera a 0, pero en realidad es una constante, muy chica, muy chica, y se hace asintótico. Lo mismo con compresión. Y esa es la razón. Ahora, físicamente, ¿qué significa esto? Significa que a mayor profundidad o a mayor temperatura, a mayor calor, es más dúctil, ¿cierto? La litosfera es más dúctil, entonces los esfuerzos diatóricos se hacen muy chicos, es decir, la litosfera no tiene resistencia a la deformación. Eso significa. Significa que a mayor profundidad es tan dúctil que no hay resistencia a la deformación. Por un pequeño delta sigma
se deforma dúctil. Por un pequeño delta sigma se forma dúctil. En cambio, si estoy más arriba, por ejemplo, a esta altura, profundidad, necesito todo este delta sigma para pasar a la parte dúctil. Si estoy dentro del volantín, esto es una envolvente, ¿ya? Se llama envolvente de resistencia. Si estoy dentro del volantín o desde la envolvente, estoy en la parte elástica. Si me salgo del volantín, del envolvente, acá abajo estoy en dúctil, acá estoy en dúctil. Si estoy acá arriba, voy a estar en frágil, va a ser la zona frágil, y acá va a ser la zona frágil. Entonces esta envolvente se construyen así. Primero ustedes trazan la parte por la ley de Bailey, que son dos rectas. Una recta aquí, que es la ley de Bailey, que la vimos en la clase pasada, en tensión y en compresión, y son una recta. Y después trazan la fórmula de potencia, que está de acá, y les va a dar esto. En realidad esto sigue para acá, sigue así, y esto sigue para abajo, pero ustedes la intersectan, y la intersección aquí me dice que aquí está la transición de frágil a dúctil. Si me voy para arriba va a ser frágil, y si me estoy para abajo va a ser dúctil. ¿Ya? En realidad, ya van a tener que hacer aquí, necesariamente van a tener que ocupar la pizarra. ¿Cómo se dibuja esto? O sea, es así. Ustedes tienen aquí los esfuerzos deviatóricos. Entonces, cuando dibujan, aquí tienen la profundidad. Y ustedes cuando dibujan la ley de Bailey, le va a dar una recta. Y esa recta sigue hasta el infinito, en realidad. Aquí es en compresión y acá en tensión, por ejemplo. Entonces, ya, y esto sigue, 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 y acá también sigue y sigue. Pero, ¿aló? ¿Sí? ¿Se ve la figura, cierto? Sí. Profe. Ahí está la profundidad en kilómetros, acá tenemos el delta sigma en megapascales. Entonces, en realidad, por ejemplo, si estos son 20 kilómetros, estos son 30, en realidad sabemos que a mayor profundidad esto no va a ser frágil. Entonces, pues se puede decir que esta región de acá no es válida a mayor profundidad. Esto es válido solamente en la parte superficial. ¿Y hasta dónde? Bueno, ahí tengo que dibujar la ley de potencia. Me va a dar una cosa así. En tensión, o sea, en compresión, y así me va a dar en compresión. Entonces, intersecto estas dos cosas. Y esta es la intersección. Este punto y este punto. Entonces yo puedo decir que a partir de esta profundidad tengo la transición de frágil a dúctil. Y esto en compresión, y obviamente esto es lo mismo para frágil, análogo, y dúctil para tensión. Entonces, en realidad, esto que está acá es basura, no sirve para nada, porque acá no es válido la ley de Bailey, y acá tampoco es válido la ley de potencia. ¿Ya? Entonces también es basura, esto es basura, y me quedo solamente con la envolvente. Y lo que está dentro de la envolvente se comporta de forma elástica, y si estoy afuera de la envolvente se comporta ya sea frágil o dúctil. Entonces, esta es la envolvente la que manda, ¿ya? Y esa envolvente es la que tengo acá. La que tengo acá dibujada con... Ahí está. Ahí tengo la envolvente tensión. Está dibujada al revés acá, ya. Tensión frágil, tensión dúctil. Tensión, compresión frágil, compresión dúctil. ¿Ya? Entonces aquí se dibuja la envolvente. Ahora, ¿cómo se hace la ley de cómo se dibuja la ley de potencia?
Bueno, se dibuja esta fórmula. Pero que hay que tener claro aquí, bueno, al final y al cabo, el C0, el Q y el N son constantes. Esas las sacan por libro, ¿ya? O se les da, o las van a buscar en una referencia y se ocupan nomás, ¿ya? Son constantes. Lo mismo que el Q. El único que tienen que aquí calcular un poco es el TZ y en el fondo tienen que calcular alfa. Y para calcular alfa, tienen que en el fondo calcular ZL. ¿Ya? El alfa, la técnica de calcularlo, bueno, yo lo voy a explicar después, pero aquí hay un paper de McNaught y Menard de 1982 que dice que el alfa se calcula con la isoterma a los 800 grados Celsius. ¿Por qué? Porque eh, a partir de esa profundidad ya no hay no hay ninguna resistencia a la deformación. Entonces, lo único que se hace es calcular esta isoterma. Entonces, para calcular esa isoterma, que en el fondo es una profundidad nomás, se ocupa... Ustedes lo hicieron la tarea. Ustedes calcularon isoterma, yo me acuerdo. Entonces, para calcular una isoterma o una profundidad, simplemente necesitaban la edad, ¿cierto? Ponían la edad y tenían esa profundidad. Obviamente, a medida que la placa es más vieja, esa profundidad se hace más grande. A medida que la placa es más joven, se hace más baja. Entonces, dada una edad termal o una edad de la placa, ustedes calculan ese isoterma o esa profundidad de 800 grados Celsius y ahí tienen el ZL. Entonces, dividen los 800 grados Celsius en Kelvin, en realidad, 800 más 273 los dividen por esa profundidad y tienen el alfa. Una vez que tienen el alfa, lo reemplazan aquí y listo. Y grafican esta ecuación. ¿Ya? Lo vamos a ver después. O sea, lo vamos a volver a ver. Pero así se hace. ¿Ya? No es difícil para nada calcular esta curva. Profe, ¿Sí? en eso que dibujó ahí de que a los 800 Celsius converge el delta sigma, ¿se cumple para todos estos gráficos o este en particular? Porque esto varía de material en material, ¿cierto? Es válido para la corteza oceánica y para el manto oceánico. ¿Ya? Que eso es un gran espectro de las rocas. Y en realidad, para hacerlo más fino, esto se puede hacer aún más fino con modelos termales, propiamente tales. ¿Ya? Uno podría ir a... Es una aproximación esta, por si acaso, ¿ya? No es exacto, pero para hacerlo aún más preciso, habría que buscar la literatura, por ejemplo, si estoy en el continente o en el océano, una parte, una anomalía térmica, voy a buscar los modelos térmicos disponibles por la comunidad científica y esos modelos térmicos los ocupo y listo. ¿Ya? Esa sería la forma más elegante. Esta es una aproximación que es bastante buena. ¿Ya? Se puede hacer así también. O sea, voy a buscar un modelo térmico y tomo la profundidad, tomo la temperatura, busco a qué profundidad están los 800 grados Celsius, ¿cierto? En el modelo térmico me va a decir ya, los 800 grados Celsius van a estar a cierta profundidad, y ahí tengo el espesor. Y con ese espesor calculo el alfa. Eso sería una forma más precisa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de esto? Profe, entonces ese Z es el mismo que el ZL, como el espesor de la... Sí, sí, en realidad aquí está mal, acá está mal, acá, en realidad ZL está mal puesto acá. Acá debería ser Z sub D, ¿eh? Si voy a dibujarlo de nuevo este apunte. Porque ZL en realidad aquí, claro, aquí es 1300 grados Celsius, pero y eso es el espesor de la litosfera. Pero no es así. De hecho, sí, es menos que esto. En todo caso, si uno a partir de a partir de los 800 grados Celsius para abajo, y uno calcula el alfa no va a cambiar mucho,
se hace bien asintótico, como lo muestra acá, bien asintótico. O sea, si yo en vez de ocupar 800 ocupo 1000, el alfa no va a cambiar mucho. Pero si ocupo 500, ahí sí va a cambiar mucho. ¿Ya? 500 grados Celsius, etcétera. Pero sí, esto confunde. Voy a sacar esta cuestión de acá y voy a poner el ZL. Aquí en realidad habría que poner Z800 grados Celsius. ¿Ya? Y gracias. Ya, entonces esto, ya aquí está, digamos, lo básico para dibujar un envolvente. Pero claro, ahora veamos la temática un poco de la composición mineralógica de las rocas. Porque no es lo mismo una roca en el océano, o las rocas que están en el océano, en la corteza oceánica, que las rocas que están en la corteza continental. ¿Alguien me puede decir cuáles son las diferencias principales desde el punto de vista mineralógico entre la corteza oceánica y la corteza continental? Que las rocas de corteza continental son como más silicatadas, tienen más silicato, y las oceánicas son menos contaminadas con silicato, como periotita, o sea, más al fondo, pero gabro creo que se puede encontrar. Sí, las cortezas las rocas de la corteza son más, tienen más silicato, es decir, tienen más cuarzo, y en el océano tienen más magnesio, ¿cierto? Son más máficas. Y eso es una gran diferencia. De hecho, eso hace que las rocas del océano sean más pesadas, tienen mayor densidad, y por eso la litósfera oceánica subducta bajo la litósfera continental. Y la corteza oceánica y continental, como dijimos, bueno, el mineral de la roca oceánica es olivino, ¿cierto? Olivino. Y el mineral en el continente, la corteza continental es el cuarzo, o sea, más silicatada, roca granítica, por ejemplo, ¿cierto? Y esa diferencia no solamente se traduce en una diferencia en el peso o en la densidad de la roca, sino que también se traduce una diferencia en la reología, es decir, cómo se deforma. Por eso cuando yo aplico un esfuerzo a una corteza oceánica, o al gabro, por ejemplo, al basalto, no es lo mismo que cuando aplico el mismo esfuerzo a una roca continental. Se va a formar de forma diferente. Entonces, veamos cómo sería un envolvente. Este envolvente que está acá no está con los valores, ¿ya? De hecho, ya, después voy a poner uno con los valores. Pero esta forma de envolvente como volantín es para el caso oceánico, ¿ya? Esto es para un caso oceánico. Para el caso continental tendríamos un problema. ¿Y cuál es el problema? El siguiente. Entonces, estado de esfuerzo de la litósfera continental. Bueno, como dijimos, en la parte de arriba tenemos roca rica en cuarzo y después viene el manto. Y el manto, da lo mismo si es del continente o del manto o del océano, es rica en olivino, roca máfica. Entonces, al tener distinta mineralogía, va a tener una distinta ley de potencia. Entonces hay una discontinuidad mineralógica que no ocurre en el océano, porque en el océano la corteza es igual, tiene olivino, o sea, igual es máfica, y la corteza, y después viene el manto, que es ultramáfico. Entonces no hay discontinuidad de reología.
de mineralogía. Pero en el continente sí hay discontinuidad de mineralogía. Hay contaminación mineralógica en el continente. Entonces, como tenemos distinta mineralogía, tenemos que ocupar envolventes distintas. Entonces, esta figura muestra, bueno, esta recta que está acá es la ley de potencia, perdón, la ley de Bayerly, que da lo mismo, como vimos en la clase pasada, la ley de Bayerly es independiente de la mineralogía, solamente depende de la profundidad, así que es solamente una recta, no pasa nada. Pero con la ley de potencia sí depende de la mineralogía, entonces tenemos que ocupar este envolvente para la corteza y esta otra envolvente para el manto. Aquí la separación entre la corteza y el manto estaba por el mojo continental, y en este caso bueno, el mojo continental puede estar en cualquier, o sea, no en cualquier parte, pero puede estar en profundidades de entre, entre 5 y 70 kilómetros de profundidad, bastante variable en el continente. En el océano bien constante la ubicación del mojo. Pero en este ejemplo, el mojo continental está a los 35 kilómetros, como se muestra acá. Entonces, aquí paso de corteza a manto. Entonces tiro la recta y dibujo la ley de potencia con cuarzo. ¿Qué significa que sea con cuarzo o con olivino? Que en la práctica, esta ecuación, el C0, el N y el Q van a ser distintos. Entonces, para el caso cortical, vamos a tener esta ley de potencia, que es más superficial, converge antes que la del olivino, y más encima es como más débil, en el sentido de que la reología es más débil. Aguanta menos esfuerzo que el olivino, que está más acá. Y eso es normal porque el olivino está en el manto, es roca más rígida, más fuerte la deformación. Y el cuarzo en la corteza es más superficial, es más débil. Entonces nos va a quedar esta envolvente, o sea, esta ley de potencia, esta curva para el cuarzo y esta para el olivino. Entonces, como le decía yo, esto va a ser basura en el sentido de que no es válido. Solamente aquí, en el punto de intersección, para adentro es lo válido y lo que está acá no es válido. Y acá no es válido. Pero aquí sí es válido porque acá pasamos a manto. Pasamos a roca del manto. Y aquí tenemos una parte frágil. Y aquí pasamos a la parte dúctil del manto. Entonces aquí se forma una cosa bien rara, que es que de este punto para arriba va a ser frágil, de este punto para abajo va a ser dúctil, y después de dúctil pasamos nuevamente a frágil, y después de frágil pasamos nuevamente a dúctil. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se dibuja acá? Bueno, aquí algunos geólogos y geodinámicos llaman a la parte frágil, la llaman fuerte. Yo sé que es confuso, pero la llaman fuerte solamente porque es duro. En realidad debe ser como más, en vez de strong, o fuerte, debe ser duro. Y que para mí no es lo mismo. No es lo mismo duro que fuerte. Porque duro puede ser, por ejemplo, una ventana. Con su mano, para cierto nivel de esfuerzo, va a ser duro. Pero si le aplican mucha fuerza, la pueden romper. Eso es frágil, ¿cierto? Entonces, por eso es frágil la parte de arriba y la parte de abajo es duro. Pero ellos lo llaman fuerte, no sé. ¿Ya? Pero yo la llamaría duro, ¿ya? Duro. Hard, ¿ya? Hard, weak. ¿Ya? Y la parte débil, dúctil es sinónimo de weak o de débil, ¿ya? Algo dúctil y está bien, me parece razonable porque si se dan cuenta aquí la curva es capaz de soportar muy poco esfuerzo, a mayor profundidad no hay nada de esfuerzo que soporte, entonces se puede decir efectivamente que esta es una parte débil. Entonces tenemos una parte
dura, una parte débil y una parte dura y después una parte débil. Entonces, si nos fijamos solamente en esto, tenemos la corteza, tenemos la parte dura, después tenemos la parte débil y después tenemos la parte dura. Olvidemos la parte débil porque de aquí para abajo todo es débil, ¿cierto? Después llegamos a la estenósfera y es aún más débil. Pero si nos fijamos solamente en esto, duro, débil, duro, es como lo llaman modelo de sándwich de jalea. Es el nombre que le ponen. Sándwich de jalea porque un sándwich tiene, digamos, la parte de arriba un pan, que es más duro que una jalea. En el medio está la jalea, que es la parte débil, y abajo está la parte más dura. Entonces, duro, débil, duro. Entonces, eso es como un sándwich, ¿ya? Sándwich de algo débil en el medio. Ya, eso ocurre solamente para la corteza, para la litósfera continental. Toda esta cuestión, toda esta configuración. Para el caso, ahí está. Este modelo se conoce como sándwich de jalea y la litósfera es muy débil, apenas soportando esfuerzos diatóricos menores a 20 megapascales en la corteza inferior. ¿Ya? En la corteza inferior, efectivamente, tenemos una región dúctil, rheología dúctil, muy débil. Claro, y aquí, bueno, este es un tema que aún es discutible en la comunidad científica, que es qué pasa en la corteza inferior continental, si este modelo es válido o no. Al parecer sí. Hay algunos que dicen que no tanto porque han encontrado terremotos a esta profundidad, pero son muy raros. Entonces se discute si es un artefacto o es simplemente, o es verdad, no sé. Pero al parecer es débil, ¿ya? La corteza inferior es débil porque es cuarcítica, silicatada, y a cierta profundidad ya deja de ser frágil y se comporta dúctil. Entonces no hay razón o es imposible explicar o que ocurran terremotos porque los terremotos necesitan energía elástica para irradiarse, es decir, necesitan una roca que falle, o sea, sea frágil. Y eso es casi no se observa. ¿Ya? Entonces esto pasa en el continente. Profe, ¿Sí? en el dibujito que había hecho usted había un lado que tenía compresión y otro que tenía extensión. Ah, sí, sí. ¿Esta cuál correspondería? Este se hizo en compresión solamente para simplificar el dibujo. En realidad, claro, aquí faltaría la rama de tensión, que es más así. Ya, ok, gracias. Faltaría, claro, la rama izquierda aquí de tensión. Entonces, bueno, eso pasaría en el continente. Si eh, vamos al océano ahora, o sea, tratemos de dibujar un envolvente tal cual, o sea, con todos los pasos. Entonces, ahí, como dice, el esfuerzo, ahí en realidad está mal escrito, no es la corteza oceánica, sino que la litósfera oceánica, ¿ya? Entonces, para estudiar el estado de esfuerzo se necesita conocer la edad de la litósfera, ¿cierto? Porque si yo necesito la edad para calcular el isoterma de los 800 grados Celsius y con eso calcular el gradiente termal. Cada edad tiene un gradiente termal distinto. ¿Y cómo lo hago? Con esta fórmula, que ustedes la conocen. La fórmula las isotermas, que le hicieron en la tarea, y se vio en clase también, está en el apéndice del apunte. Y es esa fórmula, es llegar y ocupar, se reemplaza el kappa, es la conductividad térmica, una constante que está dado por esto, el T sub m es 1300, el T0 es 0, y aquí se reemplaza el T con 800 grados Celsius
pum, y esto me va a dar una constante, y aquí coloco la edad en el tiempo, el t, qué sé yo, 100 millones de años, 10 millones de años, lo que sea. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo ZT, calculo el alfa se calcula 800 más 273 dividido por ZT. O sea, está en grados Kelvin eh, sobre profundidad. Eso sería el alfa. Entonces ahí tenemos el alfa. Y si tenemos el alfa, ocupamos la fórmula de esta. ¿Ya? Ocupamos la delta sigma dúctil. Este es el esfuerzo diatórico o la de potencia. Es una exponencial. El Q, el R y el N son constantes. El A también. El A igual que el C sub 0, lo mismo. Y el N es una constante. La tasa de formación también es una constante. O sea, no es constante, eso varía. Pero va a estar dado por algún constraint, eh, por alguna información adicional. Entonces se va a conocer el epsilon punto. Entonces ustedes calculan T de Z y empiezan a dibujar las envolventes de, eh, de potencia. O sea, la parte de abajo, la parte de... bueno, esto con esto son simétricos. Lo que pasa es que, ¿por qué se ve asimétrico? Porque lo que es asimétrico son las leyes de Bayerly. La ley de Bayerly, para recordar, está dado por esto. Para compresión tenemos esta fórmula y para tensión tenemos esta otra fórmula. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, delta sigma es el esfuerzo diatórico igual a esta cantidad por sigma ZZ barra. Sigma ZZ barra es el esfuerzo efectivo, es decir, es rho GZ menos presión de fluido. La presión de fluido también se le va a dar, puede ser un porcentaje de GZ por la densidad del agua, ya, pero se le va a dar. Y esto al final, o pueden coger PSUF constante nomás, y esto lo reemplazan acá y aquí tiene una recta, ¿cierto? Entonces para menor que 22 megapascales tengo esta recta, para mayor que 22 megapascales tengo esta otra recta, es bilineal, dos rectas, para compresión y para tensión, y acá hay continuidad. Entonces cuando dibujo las rectas les va a dar algo así en tensión y así en compresión, asimétrico. Obviamente en compresión necesito más energía para romper, en tensión necesito menos energía, por eso es asimétrica. Después dibujan estas cosas, esta envolvente, y intersectan los puntos y tienen la envolvente. ¿Ya? Aquí es continuo esto, aquí no está el problema del continente porque es todo oceánico, es todo máfico, corteza oceánica, roca máfica, y después tengo el manto oceánico ultramáfico. Y por ejemplo, para el caso del océano, de la litosfera oceánica, el Q, roca peroitita húmeda, ya un cierto grado de hidratación, ahí está 4,44 por 10 elevado a 5 joules sobre mol. El R es una constante universal, el N es 3,4 para este caso, y el A es esta cantidad, se le da en unidades de Pascal elevadas a menos N. Y bueno, aquí faltó un epsilon punto igual a 10 elevado a menos 5 segundo a menos 1. Una vez que ustedes grafican las dos cosas, eh, intersectan, o sea, intersectan los dos puntos, porque esto le da una recta así, una recta así, esto va a seguir dando por acá y para acá. Tienen que intersectar los puntos y borrar la parte que nos sirve en la envolvente. Entonces los puntos de intersección los podemos llamar Z sub E en tensión, delta sigma E en extensión, Z sub C y delta sigma sub C en compresión. Y eso es todo. Y ahí tienen el envolvente. Ahora la envolvente tiene mucha más información. Este envolvente significa que todo lo que está fuera del envolvente
se comporta de forma frágil arriba o de forma dúctil abajo. Y lo que está dentro de la envolvente se comporta de forma elástica. Entonces, si ustedes integraran el área encerrada bajo la curva o dentro de la envolvente, estas unidades son delta sigma por z, tiene unidades de fuerza sobre distancia, ¿cierto? Porque delta sigma por z tiene unidades de fuerza dividido por distancia. Entonces, si esto lo consideramos como fuerza, en un segmento en un perfil de la litósfera, entonces esto se le llama también fortaleza, ¿ya? A medida que más grande es el volantín, el envolvente, significa que la litósfera es más fuerte. A medida que el volantín o el envolvente es más chico, significa que la litósfera es más débil. En otras palabras, mientras más grande el área del envolvente, la litósfera es más fuerte. Mientras más chica el área del envolvente, la litósfera es más débil. Eso es una cosa. Lo otro es que a medida que bueno, ustedes se van a dar cuenta que una litósfera débil, ¿ustedes qué creen? Se va a encontrar en un ambiente caliente o en un ambiente frío. Frío. Débil. ¿Cómo? Una litósfera una litósfera va a ser más débil en un ambiente frío o caliente. Si es más frío, significa que la litósfera está más, si es frío, estamos más lejos del centro de expansión. Ujú. Y si estamos más lejos del centro de expansión, significa que la litósfera es más vieja. ¿Y qué le dice la intuición? Una litósfera es más fuerte si es más vieja o más joven. Más vieja. Si es más vieja, es más fría. Y si es más fría, es más rígida. Es más fuerte. Sí. Y si es más joven, es más caliente, es más débil. Y este envolvente se va a empezar a hacerse más chiquitito. Y bueno, mientras más chico el área, va a ser más débil. Mientras más grande esta área del envolvente, va a ser más fuerte. ¿Ya? Entonces, mira, en realidad este envolvente hay que programarlo, está clarito. Sí, hay muchos parámetros. Está el parámetro Q, el R, bueno, el R es constante, el T de Z, el epsilon punto y el A. Entonces, en realidad el T de Z es bien importante porque ahí está la temperatura medida, está el corriente termal. Y ahí podemos meter lo que es una placa joven, una placa vieja. Y ahí va a empezar a cambiar el volantín, se va a hacer más grande, y si cambiamos la tasa de formación, estas curvas de ley de potencia se van a empezar a hacer más verticales o más horizontales. Entonces también va a cambiar, ¿ya? Entonces toda esa simulación numérica la va a hacer el auxiliar el jueves, el auxiliar, ¿ya? Con un programa. Ahora, con esto, yo ya tengo listo la materia para dar el control 2. Y en realidad va a ser una tarea, ¿cierto? Ya que es tanta, tantos parámetros, lo mejor es modelarlo para entender bien lo que está pasando.
Y esa tarea la voy a subir mañana, ¿ya? Van a tener harto tiempo, 3 semanas, algo así, ¿ya? Para que, para que la hagan bien y empiecen a hacerla desde ya, porque, bueno, ya quedan 5 semanas nomás de clase, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, parece que sí. Bueno, por eso también, entonces, para que tengan la tarea lista y el control 3, ese control 3 va a ser de 24 horas, va a ser sin tarea, porque no creo que quieran una tarea en el periodo de exámenes. Entonces, el control 2 va a ser tipo tarea y el control 3 va a ser control de 44 horas. O sea, responda, pregunta y escanee las preguntas, las respuestas y listo. Entonces, esto va a ser una tarea computacional, la tarea 2. Ya la voy a subir mañana. Mañana voy a explicar también que en el fondo es hacer estas envolventes para varias situaciones. ¿Ya? Y yo creo que la voy a explicar mañana la tarea. ¿Ya? Y el auxiliar le va a explicar también el jueves y ya la próxima semana empezaríamos con la última parte del curso, que es un capítulo muy importante que se llama Mecánica de Fluidos. ¿Ya? Mecánica de fluidos de geodinámica. Entonces están todo lo que son los flujos de aplicaciones para estudiar lo que es la convección en el manto, lo que es los flujos de esquina, la zona de subducción en la astenósfera, en las cuñas mantélicas, la astenósfera, lo que son las formaciones de diapiro, lo que son claro, la formación de domos de sal, muchos procesos que son viscosos, ya, todo lo que tenga que ver con la parte con deformación viscosa, esos son fluidos. ¿Ya? Entonces todo eso es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana y hasta el final del curso. ¿Ya? Así que mañana voy a explicar la tarea control 2 y, y lo subo nomás, pues si no hay para qué poner fecha para lo subo nomás al control si es una tarea y la fecha del control 3 la va a fijar la escuela, Turón, que va a ser la fecha del examen. ¿Alguna pregunta? Cuando dijo que iba a ser profe el control 2, disculpe que me distraje un poco. O sea, el control 2 lo voy a subir mañana. Es una tarea. ¿Ya? Ya, ok. Es ¿Y una cuánto plazo tarea. va a dar, profe? 3 semanas. ¿Cuánto plazo va a dar? 3 semanas. 3. Ya, acá. Gracias. Y mañana voy a explicar la tarea, que es esto mismo. Esto de dibujar esta envolvente. Que en el fondo están aplicando aquí la ley de Bayerly arriba y abajo la ley de potencias. ¿Ya? Y ahí programar. Modelar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, pues. No, profe. Entonces, mañana subo la tarea y explico la tarea en la clase de mañana. Chao. Ok. Ya, Chau. profe, gracias. Gracias. Perfecto. Profe.